Imagínate caminando por un templo antiguo, donde cada piedra parece susurrar secretos de siglos pasados, y de pronto, frente a ti, se alza una pared cubierta de cráneos, tan numerosos que parecen multiplicarse en la sombra de la tarde. Esa visión, que a muchos les parecería macabra o incluso aterradora, era en realidad un símbolo poderoso, una advertencia y un recordatorio de la fragilidad de la vida, así como del poder de los dioses que los antiguos mexicas adoraban con fervor y temor. Estoy hablando del Tzompantli, ese enigmático altar de calaveras que dominaba plazas y templos, un monumento que aún hoy nos desafía a comprender una cosmovisión que entrelazaba la muerte, la guerra y la religión de manera inextricable. Caminar entre las ruinas del México antiguo es adentrarse en un mundo donde la vida y la muerte coexistían de formas que nos resultan incomprensibles. Para los mexicas, la muerte no era un final, sino un tránsito, un momento sagrado que conectaba el mundo terrenal con el mundo de los dioses. El Tzompantli no era simplemente una exhibición de restos humanos, sino un mensaje que todos los que vivían bajo la sombra de los templos entendían a la perfección: la vida podía ser arrebatada, pero también podía ser ofrecida, y a través de ese ofrecimiento se mantenía el equilibrio cósmico. Los cronistas españoles que llegaron al Valle de México quedaron horrorizados y fascinados al mismo tiempo. Sus escritos describen paredes y plataformas cubiertas de cráneos, alineados con precisión y dedicados a los dioses de la guerra y del sacrificio. Algunos historiadores han calculado que en ciertos templos, especialmente en Tenochtitlán, el Tzompantli podía contener miles de calaveras, cada una de ellas de un guerrero que había caído en batalla o de un prisionero sacrificado. Para los mexicas, estas calaveras no eran simples restos, cada una tenía un propósito ritual, cada una era un hilo en el gran tapiz del orden del universo. Recuerdo claramente la primera vez que leí sobre los Tzompantli. La descripción de una torre de cráneos de prisioneros me hizo sentir un escalofrío, pero también despertó en mí una fascinación profunda por entender cómo una cultura podía ver la muerte con una reverencia tan intensa. Los cráneos no estaban allí para infundir miedo de manera gratuita, eran un recordatorio tangible del precio de desafiar a los dioses y de la necesidad de mantener la armonía con el cosmos. Era un lenguaje visual que hablaba de poder, justicia y supervivencia. Lo más intrigante del Tzompantli es que, a pesar de su brutalidad aparente, estaba lleno de simbolismo. Cada cráneo representaba la victoria de los dioses sobre el caos, la afirmación de que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas. Al mirar esos cráneos, los antiguos mexicas no solo recordaban la muerte de los guerreros, sino también la promesa de renovación que cada sacrificio traía. La sangre derramada sobre el altar, los huesos alineados, las ceremonias acompañadas de cantos y danzas, todo formaba parte de un ritual pensado para sostener el orden del mundo. En las crónicas se menciona que los Tzompantli solían estar situados cerca de los templos principales, visibles para todos, incluso para los que no participaban directamente en los rituales. Esta ubicación no era casual, servía como advertencia y como recordatorio constante de la presencia de lo divino en la vida cotidiana. Imaginar la reacción de un joven guerrero al enfrentarse a esa pared de cráneos antes de salir a la guerra me permite comprender la fuerza psicológica que tenían estas estructuras. La muerte no era algo distante, era inmediata, tangible, y sin embargo, también era sagrada y necesaria. Lo fascinante es cómo los Tzompantli reflejan una concepción del mundo que combina lo material y lo espiritual. Cada calavera era un objeto físico, pesado y real, pero al mismo tiempo era un símbolo que trascendía lo tangible. Era la manifestación de la obediencia a los dioses y del respeto a un orden que mantenía al universo en equilibrio. La muerte era, en cierto modo, una herramienta de comunicación entre los humanos y lo divino, una lengua que solo quienes comprendían la cosmología mexica podían leer plenamente. En mi investigación, descubrí que los Tzompantli no eran exclusivos de los mexicas.
Culturas anteriores y contemporáneas, como los toltecas y los mayas, también practicaban formas de sacrificio y de exhibición de cráneos, aunque con diferencias significativas en la forma y en el significado. Esto sugiere que la conexión entre guerra, sacrificio y religión era un hilo común en la Mesoamérica antigua, una manera de entender la vida y la muerte que iba mucho más allá de un simple acto de violencia. Era un acto de comunicación con lo sagrado, de reafirmación de la estructura social y cósmica. Mientras reflexiono sobre el Tzompantli, me doy cuenta de que no es solo un objeto arqueológico, es un portal hacia una mentalidad, hacia una manera de ver el mundo que nos resulta extraña, sí, pero que también nos enseña sobre la universalidad de ciertas preguntas humanas. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo se honra la vida y se reconoce su fragilidad? ¿Cómo se mantiene el orden frente al caos? Cada calavera, alineada con precisión, es un intento de responder a estas preguntas, un recordatorio de que la muerte y la vida están siempre entrelazadas. Al caminar hoy por los restos de Tenochtitlán, trato de imaginar el sonido de los tambores, el aroma del incienso, el eco de los cantos que acompañaban a cada sacrificio. El Tzompantli no era un espectáculo aislado, era el centro de un complejo ritual que involucraba a toda la comunidad, desde los guerreros hasta los sacerdotes, desde los gobernantes hasta los ciudadanos comunes. Cada participante sabía que estaba contribuyendo a mantener el equilibrio entre los mundos, a honrar a los dioses y a asegurar la continuidad de la vida. A medida que avanzo en la comprensión de estos rituales, me pregunto qué nos dice esto sobre la naturaleza humana. La fascinación por la muerte, la necesidad de ritualizar lo inexplicable, el deseo de controlar lo que parece incontrolable, son impulsos que trascienden el tiempo y la cultura. El Tzompantli es un testimonio de esa búsqueda, un monumento que habla de miedo, respeto, poder y espiritualidad de manera simultánea. No es solo un altar de cráneos, es una lección sobre cómo las sociedades enfrentan lo inevitable y lo convierten en un acto de significado profundo. Cada historia que leo sobre el Tzompantli, cada imagen que estudio, me hace sentir que estoy acercándome a un mundo donde la muerte no es el final, sino un vínculo. Un vínculo entre el hombre y el cosmos, entre lo terrenal y lo divino. Es un recordatorio de que nuestra percepción de la muerte y la violencia está moldeada por la cultura y la historia, y que lo que hoy nos parece macabro, para otros tiempos y otros pueblos era un acto sagrado, un ritual necesario para sostener la vida misma. Y así, mientras contemplo la complejidad de estos rituales, comprendo que el Tzompantli no puede ser reducido a su apariencia física. No se trata solo de cráneos alineados, de muerte visible y de sacrificio extremo. Se trata de la interacción entre lo humano y lo divino, de la creación de significado a partir de lo inevitable, de la forma en que los antiguos mexicas entendieron la vida, la guerra y la muerte como partes de un mismo ciclo. Cada calavera, cada sombra proyectada por el sol sobre el altar, es un eco de esa cosmovisión que nos sigue fascinando y perturbando siglos después. Al finalizar mi recorrido por estas ideas, siento que apenas he comenzado a arañar la superficie del misterio del Tzompantli. Este viaje apenas inicia, y aún quedan preguntas profundas sobre los rituales, los significados ocultos y las historias de aquellos que ofrecieron su vida en nombre de los dioses. La sombra de estas calaveras continúa proyectándose en nuestro presente, y la fascinación que despierta nos invita a mirar más allá de lo evidente y adentrarnos en el mundo de símbolos, miedos y devoción que moldeó una de las civilizaciones más complejas del México antiguo. Al adentrarme más en la historia del Tzompantli, no puedo evitar pensar en la vida de los hombres y mujeres que se encontraban alrededor de estas estructuras. Para los antiguos mexicas, la existencia diaria estaba permeada por la conciencia constante de la muerte, y eso influía en cada aspecto de su vida, desde la crianza de los hijos hasta las campañas militares, desde los rituales agrícolas hasta los sacrificios más solemnes en los templos. La presencia de un Tzompantli en el corazón de la ciudad no era un mero adorno macabro,
era un recordatorio tangible de que la existencia humana era efímera, pero que cada vida tenía un propósito dentro del gran orden cósmico. Los guerreros ocupaban un lugar especial en esta sociedad. Desde jóvenes, eran instruidos no solo en el arte de la guerra, sino también en la espiritualidad que acompañaba a cada batalla. Sabían que sus acciones tenían consecuencias que trascendían lo terrenal. La posibilidad de ser capturado y ofrecido en sacrificio frente a un Tzompantli no se percibía únicamente como un destino temible, sino también como una oportunidad de honor, de convertirse en un intermediario entre el mundo humano y el divino. La muerte en batalla o en ritual era, de algún modo, una forma de inmortalidad, ya que su cráneo podía ser colocado en el Tzompantli, recordando a todo su valor y su contribución al equilibrio del universo. Recuerdo leer descripciones de ceremonias en las que los prisioneros eran preparados para el sacrificio. No era un proceso improvisado, cada gesto, cada canto, cada instrumento musical tenía un significado preciso. Los sacerdotes, expertos en astrología, mitología y ritual, guiaban estos actos con una precisión sorprendente. Cada sacrificio se realizaba siguiendo ciclos calendáricos específicos, alineados con fenómenos celestes, de modo que la muerte de un ser humano se integrara perfectamente en la estructura del cosmos. Los cráneos que luego se exhibían en el Tzompantli no eran simplemente trofeos, sino símbolos de la obediencia a un orden superior y de la continuidad de la vida a través de la muerte. Es fascinante pensar en cómo los mexicas concebían la relación entre el cuerpo y el espíritu. Para ellos, el cuerpo era un recipiente temporal, mientras que el espíritu era eterno y podía seguir sirviendo a los dioses incluso después de la muerte. La colocación de los cráneos en el Tzompantli era un acto simbólico que aseguraba que los espíritus de los sacrificados continuaran su existencia como guardianes del equilibrio cósmico. Cada calavera se convertía en un nodo dentro de una red invisible que conectaba el mundo de los vivos con el de los dioses, y esto le otorgaba al ritual un significado mucho más profundo que el horror que pudiera sentir un observador externo. El Tzompantli también cumplía una función social y política. Las calaveras exhibidas eran una demostración del poder del Estado y de la autoridad de los gobernantes. Mostrar que se podía capturar enemigos y ofrecerlos a los dioses fortalecía la legitimidad del poder militar y religioso. Cada visitante que se acercaba al templo podía ver la consecuencia de desafiar a los mexicas, así como la dedicación de estos a mantener la armonía del mundo. No era solo miedo lo que inspiraba, era también respeto y un entendimiento compartido de que la sociedad y el cosmos estaban entrelazados, y que cada acción individual podía afectar ese delicado equilibrio. Mientras pienso en esto, me doy cuenta de que el Tzompantli es también un reflejo de la psicología colectiva de un pueblo que veía la muerte como una fuerza activa, no como un simple final. La visualización constante de cráneos enseñaba a la población a reconocer la fragilidad de la existencia y a valorar cada momento de vida. Era un recordatorio de que el universo estaba regido por leyes sagradas y que los humanos debían actuar con respeto, valentía y devoción. La calavera se convertía así en un símbolo pedagógico y moral, un instrumento de enseñanza que trascendía generaciones. Otra dimensión fascinante del Tzompantli es la manera en que integraba el arte y la estética con lo ritual y lo religioso. Los cráneos eran cuidadosamente limpiados y a veces decorados, y su disposición seguía patrones que podían tener significados astronómicos o geométricos. No era solo una torre de huesos, sino un monumento visual que comunicaba ideas complejas sobre la vida, la muerte y el cosmos. Cada línea, cada fila de calaveras, estaba calculada para causar un impacto emocional y espiritual en quien la contemplara. Esa combinación de arte, miedo y devoción revela un sentido estético profundo que difícilmente podemos comprender desde nuestra perspectiva moderna. Los cronistas mencionan que los Tzompantli podían variar en tamaño y forma, dependiendo del templo y del propósito del ritual. Algunos eran pequeños,
utilizados para celebraciones locales o dedicados a dioses menores, mientras que otros alcanzaban proporciones monumentales, dominando plazas enteras y visibles desde varios puntos de la ciudad. Imaginar estas estructuras elevándose sobre los techos de los templos me hace comprender la capacidad de los antiguos mexicas para integrar lo arquitectónico, lo simbólico y lo espiritual en una sola obra. Cada Tzompantli era, en sí mismo, un acto de comunicación con lo divino, un mensaje que trascendía la vida de quienes lo erigían. Me pregunto cómo se sentía un sacerdote al preparar un ritual frente al Tzompantli. Debía equilibrar precisión, devoción y conocimiento profundo de la cosmología mexica. Cada acción tenía consecuencias y debía ser realizada con una conciencia total de su significado. La vida y la muerte se entrelazaban en un acto que era a la vez político, religioso y social, y el Tzompantli se mantenía como el testigo silencioso de ese equilibrio, una estructura que absorbía la devoción, el miedo y la esperanza de toda la comunidad. Al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en los sacrificados, en cómo enfrentaban su destino. Para ellos, aunque aterrador, el sacrificio tenía un sentido profundo. Ser ofrecido en el altar no era un castigo arbitrario, sino un acto de entrega que aseguraba la continuidad de la vida de los demás, que fortalecía la fertilidad de la tierra, que ayudaba a mantener la armonía entre los mundos. La muerte se transformaba en un servicio sagrado, y su memoria se preservaba en el Tzompantli, asegurando que su acto tuviera un eco eterno. La influencia del Tzompantli también se extendía a las leyendas y mitos de la época. Historias de héroes, dioses y guerreros capturados circulaban entre la población, reforzando la importancia de los sacrificios y del respeto a la divinidad. Cada calavera contaba una historia que iba más allá de la muerte individual, integrándose en un relato colectivo sobre el orden del mundo, la justicia divina y la valentía humana. Los mexicas comprendían que la memoria era un arma poderosa, y el Tzompantli era un instrumento para preservar esa memoria, para enseñarla y para inspirar reverencia. Al explorar más estas ideas, me doy cuenta de que el Tzompantli es un espejo de la complejidad humana, un lugar donde lo espiritual, lo político, lo social y lo psicológico se encuentran. No es un monumento simple, es un símbolo que encapsula la visión de un pueblo sobre la vida, la muerte y la relación con lo divino. Cada cráneo, cada sombra proyectada por la luz del sol, cada ritual realizado a su alrededor, es un testimonio de una cosmovisión que nos desafía a comprender y respetar formas de pensar que no son ajenas, pero que contienen lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el significado de la existencia. Finalmente, mientras reflexiono sobre todo esto, siento que el Tzompantli sigue hablándonos desde el pasado. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a entender que la muerte y la vida no son opuestos, sino partes de un mismo ciclo, y que la forma en que las sociedades enfrentan lo inevitable dice mucho sobre su cultura y sus valores. Cada calavera, cada estructura, cada ritual, es un recordatorio de que la existencia es breve, pero que nuestras acciones pueden resonar más allá de nuestra propia vida. El viaje por la historia del Tzompantli apenas comienza, y mientras sigo explorando estos templos, cráneos y rituales, comprendo que aún quedan secretos por descubrir, historias por contar y lecciones que aprender sobre la relación entre la vida, la muerte y la devoción a lo divino. En los rituales asociados al Tzompantli es como entrar en un mundo donde cada acción, cada gesto, estaba cargado de significado. Para los antiguos mexicas, la vida no podía separarse de la devoción a los dioses, y la muerte era solo una extensión de esa relación. Cada sacrificio realizado frente al Tzompantli tenía un propósito preciso, y las ceremonias que los rodeaban combinaban música, danza, canto y símbolos que hoy nos resultan incomprensibles, pero que entonces formaban un lenguaje claro y poderoso. Al imaginar estos rituales, siento una mezcla de fascinación y respeto, comprendiendo que lo que podría parecer brutal era en realidad un acto de devoción suprema. Los sacerdotes desempeñaban un papel central en estas ceremonias.
su conocimiento no se limitaba a la religión, también incluía astronomía, medicina, botánica y leyes sociales. Ellos eran los guardianes de la armonía entre el mundo humano y el divino, y cada acción frente al Tzompantli debía cumplir con normas estrictas. La preparación del sacrificio podía durar días, incluso semanas. Los prisioneros eran vestidos con atuendos ceremoniales, se les enseñaban cantos sagrados y se les instruía sobre cómo comportarse en el momento del ritual. Todo estaba pensado para que el acto de entregar la vida fuera consciente y significativo, una transición que no solo afectaba al individuo, sino a toda la comunidad. Recuerdo leer que uno de los aspectos más impresionantes era la coordinación entre la música y la acción ritual. Los tambores, las flautas y los cantos acompañaban cada paso, marcando el ritmo de los movimientos, sincronizando los gestos y generando un ambiente que amplificaba la solemnidad del momento. La música no solo acompañaba, guiaba y transformaba la percepción de quienes participaban. Los espectadores, los guerreros, los sacerdotes y los propios sacrificados sentían que estaban conectados con fuerzas que trascendían lo visible. Cada sonido, cada latido, reforzaba la sensación de que estaban ante algo mucho más grande que ellos mismos. La elección de los sacrificados también era significativa. Muchos eran prisioneros de guerra, guerreros capturados en batallas lejanas, pero otros podían ser voluntarios que ofrecían su vida como un acto de devoción extrema. Para estos últimos, el Tzompantli era un camino hacia la inmortalidad espiritual, un lugar donde su valentía y entrega serían recordadas para siempre. La muerte no se veía como un castigo, sino como un servicio sagrado que garantizaba la fertilidad de la tierra, la continuidad de las cosechas, la estabilidad de la sociedad y la benevolencia de los dioses. Cada sacrificio tenía múltiples capas de significado, tanto físicas como simbólicas. Uno de los dioses más estrechamente vinculados al Tzompantli era Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol. Para los mexicas, alimentar a Huitzilopochtli con vidas humanas aseguraba que el sol continuara su camino diario por el cielo, evitando que la oscuridad eterna se apoderara del mundo. Esta concepción convierte cada cráneo en un elemento de equilibrio cósmico, una ofrenda que permitía que la vida continuara para millones de personas. El Tzompantli, por lo tanto, no era un monumento a la violencia, sino un instrumento de supervivencia, una manifestación tangible de la interdependencia entre lo divino y lo humano. Además de Huitzilopochtli, otros dioses también recibían ofrendas frente al Tzompantli. Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, y Mictlantecutli, señor del inframundo, eran igualmente importantes en esta red de rituales. Cada deidad requería un tipo específico de ofrenda, y los sacerdotes debían conocer a la perfección los detalles de cada ceremonia. Esto explica por qué la religión mexica era tan compleja y estructurada. No se trataba de actos aislados, sino de un sistema interconectado que regulaba la vida, la muerte, la guerra, la agricultura y la moralidad. El Tzompantli era, en ese sentido, el eje visible de esta red invisible, el punto donde lo tangible y lo espiritual convergían. Algo que me llamó poderosamente la atención es la forma en que los sacrificios eran percibidos por la población. Los ciudadanos que asistían a las ceremonias no estaban simplemente observando un acto sangriento, estaban participando de una experiencia colectiva que reforzaba valores sociales y espirituales. La presencia del Tzompantli recordaba constantemente la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con coraje, respeto y devoción. La estructura misma, con sus cráneos alineados y sus sombras proyectadas por el sol, funcionaba como un recordatorio permanente del equilibrio que mantenía la sociedad y el universo. El proceso de colocación de los cráneos en el Tzompantli también tenía un simbolismo profundo. No se trataba de amontonarlos al azar, cada calavera debía ocupar un lugar específico, alineada con precisión según patrones que podían estar relacionados con el calendario, los astros o la jerarquía de los sacrificados.
Esta meticulosidad revela un respeto profundo por la vida ofrecida y por los poderes que regían el mundo. Cada calavera contaba una historia, y su posición en la estructura garantizaba que esa historia continuara resonando en la memoria colectiva. Mientras reflexiono sobre estas prácticas, comprendo que la percepción de la muerte en la cultura mexica era radicalmente distinta de la nuestra. La muerte no era un final aterrador o algo que debía ser ignorado, era una etapa activa de la existencia, un acto que podía transformar la realidad y sostener la vida de otros. El Tzompantli, con su despliegue de calaveras, no era un símbolo de barbarie, sino un recordatorio tangible de la interdependencia entre los hombres, los dioses y el cosmos. Era la expresión física de una filosofía compleja, un monumento que enseñaba, inspiraba y advertía simultáneamente. Los relatos de cronistas y arqueólogos también muestran que los rituales del Tzompantli podían variar según la ocasión y la magnitud del sacrificio. Algunos eran masivos, implicando cientos de sacrificados durante eventos especiales, mientras que otros eran más íntimos, reservados para festividades locales o para honrar deidades menores. Esta flexibilidad indica que los rituales estaban profundamente integrados en la vida cotidiana y que el Tzompantli no era un elemento aislado, sino un punto de convergencia entre religión, sociedad y política. Cada ceremonia reforzaba la cohesión social, transmitía valores y enseñaba lecciones sobre el orden del mundo. A medida que profundizo en estas historias, me doy cuenta de que el Tzompantli también servía como un registro histórico y simbólico. Cada calavera documentaba la victoria en una guerra, la devoción de un individuo o la intervención de los dioses en los asuntos humanos. No era simplemente un objeto ritual, era un archivo tridimensional que conservaba memoria y significado. Al observar estas estructuras, podemos vislumbrar cómo los mexicas entendían su lugar en el cosmos y cómo utilizaban la muerte como un medio para asegurar la continuidad de la vida y la estabilidad social. Finalmente, mientras imagino los templos llenos de sonido, movimiento y sombras, siento que el Tzompantli nos ofrece lecciones que trascienden tiempo y cultura. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre vida y muerte, sobre cómo los humanos buscan sentido en lo inevitable y cómo las sociedades construyen símbolos para mantener el orden y la cohesión. Cada calavera, cada sombra, cada gesto ritual es un testimonio de la complejidad humana, de la capacidad de transformar miedo y pérdida en significado y devoción. El Tzompantli permanece como un monumento que sigue hablando, siglos después, sobre el valor, la fe y la interconexión entre los mundos. Sus cráneos nos recuerdan que la vida es frágil, pero que nuestras acciones pueden tener un eco más allá de nuestra existencia inmediata. La historia de estas estructuras y de los rituales que las rodeaban nos invita a mirar más allá de lo visible, a comprender que la muerte no es simplemente un final, sino un hilo que conecta la vida, la fe y el universo en un ciclo que desafía la comprensión moderna. Explorar los hallazgos arqueológicos relacionados con los Tzompantli me permite acercarme a esta realidad de manera más tangible. Caminar entre los restos de templos y plazas antiguas es sentir la presencia de un pasado que, aunque distante, sigue proyectando su sombra sobre nosotros. Cada fragmento de piedra, cada base de altar y, sobre todo, cada cráneo descubierto nos ofrece pistas sobre cómo se estructuraban estos monumentos, cómo se realizaban los sacrificios y qué significaban para quienes vivieron bajo su influencia. La arqueología, en este sentido, no solo nos cuenta sobre la muerte, sino también sobre la vida y la devoción de los antiguos mexicas. Uno de los descubrimientos más fascinantes es la reconstrucción de Tzompantli en Tenochtitlán, que revela la magnitud de estas estructuras. Los arqueólogos han encontrado bases alineadas con precisión, restos de andamios y soportes que sostenían filas de cráneos. La disposición no era aleatoria, seguía patrones rigurosos que probablemente se relacionaban con ciclos solares, posiciones astronómicas y jerarquías sociales de los sacrificados. Imaginar la ingeniería detrás de estas estructuras me hace comprender que los Tzompantli eran,
Al mismo tiempo, monumentos religiosos y obras arquitectónicas complejas, resultado de un conocimiento profundo de construcción, cálculo y simbolismo. Los cráneos encontrados en estos sitios arqueológicos aportan información sobre la procedencia y la vida de los individuos sacrificados. Muchos muestran señales de heridas de guerra o marcas rituales, lo que confirma que no eran simples víctimas al azar, sino participantes en un sistema ritual cuidadosamente organizado. Algunos estudios sugieren que ciertos cráneos fueron tratados con sustancias vegetales para su preservación o incluso decorados, lo que refuerza la idea de que cada calavera tenía un valor simbólico y estético más allá de su función como recordatorio de la muerte. Cada hallazgo arqueológico es, en esencia, una ventana al pensamiento y la cosmovisión de una civilización que buscaba dar sentido a la vida a través de la muerte. Además, las investigaciones recientes han permitido identificar que los Tzompantli no eran uniformes. La forma y la magnitud podían variar según la función, el templo y el dios al que estaban dedicados. Algunos eran gigantescos, ocupando plazas completas y visibles desde distintos puntos de la ciudad, mientras que otros eran más pequeños y reservados para rituales específicos. Esta diversidad nos enseña que la práctica del sacrificio y la exhibición de cráneos era un fenómeno profundamente integrado en la vida cotidiana y religiosa, y no un acto aislado de violencia ritual. Uno de los aspectos que más me fascina es cómo los arqueólogos utilizan la orientación de los Tzompantli para entender su relación con el cosmos. Muchas estructuras parecen alinearse con los solsticios y equinoccios, con el movimiento del sol y las estrellas. Esto refuerza la idea de que el Tzompantli no era simplemente un símbolo de poder o de temor, sino también un instrumento para conectar lo terrenal con lo celestial. Cada sacrificio, cada cráneo colocado, podía tener un significado que trascendía lo inmediato, convirtiéndose en parte de un calendario ritual y astronómico que mantenía el equilibrio entre los mundos. Los hallazgos también sugieren que el Tzompantli era un espacio interactivo. No solo se observaba desde lejos, los participantes podían recorrer sus alrededores, realizar ofrendas, cantar, danzar y experimentar la ceremonia de manera activa. Esta interacción refuerza la idea de que la muerte, para los mexicas, no era un evento aislado, sino un acto comunitario que involucraba a toda la ciudad. La estructura misma se convierte en un escenario donde se entrelazan educación, religión, política y espectáculo, y donde cada individuo podía sentir la importancia de su lugar en el cosmos y en la sociedad. Recorrer las reconstrucciones arqueológicas también me hace pensar en la percepción del espacio en la cultura mexica. El Tzompantli no estaba aislado, se integraba al conjunto de templos, plazas y caminos ceremoniales. Su ubicación estratégica permitía que fuera visto por muchos, recordando constantemente a la población la presencia de los dioses, la necesidad de respeto y la importancia del equilibrio entre la vida y la muerte. Cada cráneo colocado en la estructura no solo representaba un sacrificio individual, sino que se transformaba en un punto de referencia en un paisaje ritual más amplio, un hito espiritual que organizaba el espacio urbano y religioso. Otro aspecto interesante que revela la arqueología es la relación entre el Tzompantli y los ciclos de guerra. Los cronistas mencionan que la captura de prisioneros para sacrificio era un objetivo estratégico de las campañas militares. Los hallazgos de cráneos con marcas de armas o indicios de restricción sugieren que estos rituales eran resultado de un plan meticuloso, donde la guerra, la religión y la política se entrelazaban. Cada batalla no solo servía para expandir el territorio o consolidar poder, sino también para alimentar los rituales que aseguraban la estabilidad cósmica y social. El Tzompantli era, por lo tanto, el punto de convergencia de estos procesos, un monumento que unía lo humano y lo divino en un acto visible y contundente. Los arqueólogos también han encontrado evidencia de rituales asociados a otros elementos del sacrificio, como la música, los objetos ceremoniales y los cantos. Esto permite reconstruir no solo la apariencia física del Tzompantli,
sino también la experiencia sensorial que ofrecía, los tambores resonando, el aroma del incienso, la solemnidad de los cantos y la vista imponente de los cráneos alineados. Esta aproximación multisensorial nos ayuda a comprender mejor por qué estas estructuras tenían un impacto tan poderoso en quienes las presenciaban y participaban en las ceremonias. Al reflexionar sobre estos hallazgos, siento que el Tzompantli nos enseña lecciones sobre cómo las sociedades construyen significado a partir de la vida y la muerte. No es simplemente un testimonio de violencia, es un monumento de devoción, de conocimiento y de organización social. Cada calavera, cada fila, cada sombra proyectada por la luz del sol es un recordatorio de que los antiguos mexicas tenían una visión del mundo donde la muerte era un componente activo de la vida, un elemento que mantenía el equilibrio y aseguraba la continuidad de la existencia para todos. Finalmente, los hallazgos arqueológicos nos permiten comprender que el Tzompantli no era un objeto aislado, sino un elemento central de la vida mexica. Era el punto donde la arquitectura, la religión, la guerra y la sociedad se encontraban, y donde cada acción tenía consecuencias profundas. Al caminar entre estos restos, siento que puedo vislumbrar no solo la forma de estas estructuras, sino también la mentalidad de quienes las erigieron, la devoción que inspiraban y la complejidad de una cultura que convirtió la muerte en un lenguaje de poder, equilibrio y sentido. Cada descubrimiento arqueológico es una ventana que nos permite mirar hacia atrás y tratar de comprender cómo los antiguos mexicas entendían la vida, la muerte y la relación con lo divino. La magnitud de estas estructuras y la meticulosidad de los rituales que las rodeaban nos recuerdan que la historia no es solo un registro de hechos, sino una lección sobre cómo los humanos buscan significado y conexión en un mundo donde lo efímero y lo eterno se entrelazan constantemente. Caminar por los espacios donde se erigían los Tzompantli me lleva a imaginar cómo era la vida cotidiana de quienes los rodeaban. La presencia constante de estas estructuras impregnaba cada momento de existencia con un sentido de lo sagrado y lo efímero. Los niños crecían con la visión de cráneos alineados, aprendiendo desde temprana edad que la muerte no era un final, sino un componente activo de la vida, un recordatorio de que la existencia debía ser vivida con respeto, coraje y devoción. Esta educación silenciosa y visual moldeaba su carácter y su comprensión del mundo de una manera que resulta difícil de concebir desde nuestra perspectiva moderna. Los mercados y plazas cercanas a los templos donde se encontraba el Tzompantli estaban siempre llenos de actividad, pero la solemnidad de estas estructuras imponía un cierto respeto silencioso. Los comerciantes, artesanos y ciudadanos comunes realizaban sus labores mientras eran conscientes de que, a pocos pasos, se encontraban recordatorios tangibles de la fragilidad de la vida. Este equilibrio entre la vida cotidiana y la devoción ritual creaba una conciencia colectiva única. La muerte estaba siempre presente, pero no para paralizar, sino para enseñar y guiar. Era un recordatorio constante de que cada acción tenía consecuencias y que el respeto hacia los dioses y las normas sociales era esencial. Los guerreros, en particular, vivían bajo la sombra de los Tzompantli de manera intensa y directa. Antes de cada campaña militar, se les recordaba que la victoria no solo significaba gloria y conquista, sino también la oportunidad de ser ofrecidos como sacrificio y tener su cráneo colocado en el altar. Esta dualidad, de riesgo y honor, impregnaba cada entrenamiento, cada estrategia y cada batalla. Los guerreros comprendían que su valor no se medía solo en combate, sino también en la disposición a convertirse en un vínculo entre los vivos y los dioses. El Tzompantli se transformaba así en un espejo de sus aspiraciones y temores, un símbolo tangible de la intersección entre su destino personal y la voluntad divina. Los sacerdotes, por su parte, tenían la responsabilidad de mantener la armonía entre lo terrenal y lo celestial. Su entrenamiento era extenso y rigurosamente estructurado, incluyendo conocimientos de astrología, calendarios rituales, medicina, botánica y técnicas ceremoniales. Para ellos, cada sacrificio frente al Tzompantli era un acto de precisión y devoción. Cada movimiento,
cada palabra y cada instrumento utilizado debía cumplir con normas estrictas, asegurando que la vida ofrecida cumpliera su propósito cósmico. Imaginar la concentración y disciplina requeridas para guiar estos rituales me hace sentir el peso de la responsabilidad espiritual que recayó sobre estos individuos. Lo fascinante es cómo los sacrificados mismos enfrentaban su destino. Algunos eran prisioneros de guerra, pero otros eran voluntarios que buscaban honrar a los dioses con su entrega. Para estos últimos, el Tzompantli no representaba un lugar de miedo, sino un camino hacia la inmortalidad espiritual. Su muerte se entendía como un acto de servicio que aseguraba la continuidad de la vida, la fertilidad de los campos, la estabilidad social y la benevolencia de los dioses. Cada calavera colocada en el altar se convertía en un símbolo de su sacrificio y una advertencia a quienes contemplaban la estructura sobre la importancia de actuar con valentía y respeto. La vida alrededor del Tzompantli también estaba marcada por la interacción constante con los rituales. La música de los tambores, el sonido de las flautas y el canto de los sacerdotes creaban un ambiente que impregnaba la ciudad. Incluso aquellos que no participaban directamente en los sacrificios sentían la influencia de estos actos. Las sombras proyectadas por los cráneos al amanecer o al atardecer se mezclaban con la luz del sol, generando un efecto visual que recordaba a todos la presencia de los dioses y la conexión entre lo humano y lo divino. Era un aprendizaje silencioso y constante, una lección sobre la fragilidad y la importancia de la vida que se impartía sin necesidad de palabras. El Tzompantli también funcionaba como un elemento de cohesión social. Las ceremonias reunían a todos los miembros de la comunidad, desde los gobernantes hasta los ciudadanos comunes. Los rituales enseñaban valores de obediencia, valentía y respeto hacia la vida y los dioses. Al mismo tiempo, reforzaban la jerarquía y el poder político, mostrando que quienes gobernaban tenían la capacidad de mantener la estabilidad y la protección divina sobre la ciudad. Cada ceremonia era un recordatorio de que la comunidad estaba unida no solo por la sangre compartida, sino también por la devoción y la comprensión de un orden sagrado que debía ser respetado. Otro aspecto fascinante es cómo los Tzompantli influían en la percepción de la belleza y el arte. Las calaveras no se colocaban al azar, seguían patrones estéticos y simbólicos que reflejaban la armonía del cosmos. Algunos cráneos eran decorados con pigmentos, plumas u otros elementos ceremoniales, convirtiéndose en obras de arte rituales. Esta integración de estética, espiritualidad y simbolismo revela una sensibilidad compleja. La muerte no se presentaba como un acto de horror gratuito, sino como un medio para enseñar, inspirar y conectar con lo divino. Cada detalle, cada alineación, cada sombra proyectada era parte de un mensaje profundo y cuidadosamente diseñado. La psicología colectiva también jugaba un papel importante. Vivir bajo la constante presencia del Tzompantli fomentaba una aceptación de la muerte como parte natural de la vida. Los ciudadanos aprendían a enfrentar la pérdida, la guerra y la mortalidad con una mezcla de respeto y comprensión, desarrollando resiliencia emocional y espiritual. Este entrenamiento silencioso influía en la forma en que la sociedad funcionaba, reforzaba la obediencia a las normas, la valentía en el combate y la devoción religiosa, creando un equilibrio que mantenía a la comunidad cohesionada y preparada para enfrentar los desafíos de la vida y la guerra. Al reflexionar sobre todo esto, comprendo que el Tzompantli no era solo un monumento a la muerte, sino un catalizador de experiencia social, espiritual y emocional. Era un punto de convergencia donde se unían la arquitectura, la religión, la guerra, la educación y la psicología colectiva. Cada calavera, cada ritual, cada sombra y cada sonido formaba parte de un sistema complejo que enseñaba lecciones sobre la vida, la muerte y la interdependencia entre los humanos y los dioses. Esta comprensión me hace apreciar no solo la ingeniería y el simbolismo de los Tzompantli, sino también la profunda inteligencia cultural de quienes los construyeron y los habitaban.
Finalmente, mientras contemplo la vida cotidiana alrededor de estos monumentos, siento que el Tzompantli sigue hablando desde el pasado. Nos enseña que la muerte, aunque inevitable, puede convertirse en un medio de aprendizaje, devoción y cohesión social. Cada calavera, cada sombra proyectada por la luz del sol y cada ritual realizado en su presencia nos recuerda que la vida es efímera, pero que nuestras acciones pueden resonar más allá de nuestra existencia inmediata. La historia de estos templos y sacrificios nos invita a reflexionar sobre cómo las sociedades han buscado significado en la muerte y cómo los humanos, a través de la devoción y la organización, pueden transformar incluso los aspectos más oscuros de la existencia en símbolos de poder, equilibrio y trascendencia. Adentrarme en los rituales específicos que rodeaban al Tzompantli me permite comprender aún más la profundidad de la cosmovisión mexica. Cada sacrificio era un acto cuidadosamente planificado, una coreografía sagrada donde la precisión ritual tenía tanta importancia como el valor del sacrificado. Para los antiguos mexicas, no existía la improvisación en estos actos. Cada detalle, desde la elección de la víctima hasta la colocación del cráneo en la estructura, estaba regulado por normas estrictas transmitidas por generaciones de sacerdotes. La muerte se convertía en un acto de comunicación con los dioses, un lenguaje simbólico que sostenía la continuidad de la vida y el orden del universo. Los sacrificios eran a menudo el resultado de guerras ritualizadas, en las que los guerreros capturaban prisioneros específicamente para estos fines. Sin embargo, no todos los sacrificados eran prisioneros. Algunos eran voluntarios, personas que ofrecían su vida como un acto supremo de devoción. Para ellos, el Tzompantli no era un lugar de terror, sino un portal hacia la inmortalidad espiritual. Su muerte era un servicio, un medio para garantizar que el sol siguiera su camino diario, que la lluvia fertilizara los campos y que la armonía entre los mundos se mantuviera intacta. Cada sacrificio se concebía como una pieza esencial de un ciclo mayor que conectaba lo humano con lo divino. El ritual comenzaba con la purificación del sacrificado, un proceso que podía implicar baños, ayunos, cantos y vestimenta ceremonial. Esto aseguraba que el individuo estuviera espiritualmente preparado para su entrega. Durante la ceremonia, los tambores, flautas y cánticos dirigían la atención y la emoción de todos los presentes. Cada sonido marcaba un momento específico, guiando los gestos de sacerdotes y participantes, sincronizando movimientos y creando un ambiente de solemnidad y conexión espiritual. Imaginar esta escena me genera una mezcla de respeto y fascinación. La música, la luz, las sombras y los cráneos se combinaban para crear un espectáculo profundamente simbólico y emocional. Los sacerdotes desempeñaban un papel central en la ejecución del sacrificio. No eran meros ejecutores, eran mediadores entre los humanos y los dioses, expertos en astrología, mitología y rituales sagrados. Sus movimientos eran medidos y cargados de significado. Cada gesto tenía un propósito, garantizar que la vida ofrecida fuera aceptada por los dioses y que el sacrificio cumpliera su función cósmica. El sacrificado, consciente de su destino, era tanto receptor como participante en esta comunicación con lo divino. La ceremonia transformaba la muerte en un acto de servicio sagrado y perpetuaba la memoria del individuo en la comunidad. Una vez completado el sacrificio, la colocación del cráneo en el Tzompantli era un acto igualmente ritualizado. No se trataba de apilar calaveras al azar, cada cráneo debía ocupar un lugar específico dentro de la estructura, a menudo alineado con patrones astronómicos, geométricos o jerárquicos. Esta disposición no solo aseguraba la armonía estética y simbólica de la estructura, sino que también reflejaba la visión del mundo de los mexicas. Un universo donde todo estaba conectado y donde incluso la muerte tenía un orden preciso. Cada cráneo se transformaba en un símbolo vivo, recordando a los observadores la importancia de mantener el equilibrio y la devoción hacia los dioses. El Tzompantli también servía como un recordatorio visual del poder del Estado y de los gobernantes.
Cada calavera colocada representaba no solo un sacrificio sagrado, sino también la capacidad del gobernante de mantener la paz y la obediencia a través de la guerra y la religión. Este simbolismo político reforzaba la jerarquía social y la cohesión de la comunidad. La presencia de la estructura en lugares estratégicos de la ciudad aseguraba que todos, desde los ciudadanos hasta los guerreros, comprendieran la conexión entre la devoción religiosa, el poder militar y la estabilidad social. Otro aspecto que me resulta fascinante es la integración de elementos naturales y cósmicos en el ritual. Los sacrificios a menudo se sincronizaban con fenómenos astronómicos como solsticios y equinoccios. Cada cráneo colocado podía simbolizar un ciclo solar, una constelación o una deidad específica. Esta conexión entre lo terrenal y lo celestial refuerza la idea de que el Tzompantli no era solo un monumento de muerte, sino un instrumento de comunicación con el cosmos. Cada acción ritual tenía un impacto más allá de lo visible, manteniendo el orden y asegurando la continuidad de la vida en la ciudad y en el mundo natural. La experiencia sensorial del ritual era poderosa y envolvente. Los espectadores percibían la solemnidad a través del sonido de los tambores, el aroma del incienso y la vista imponente de los cráneos alineados. La luz del sol proyectaba sombras que se movían lentamente sobre la estructura, cambiando con las horas del día y creando un efecto visual que intensificaba la percepción de lo sagrado. Esta combinación de elementos físicos y simbólicos transformaba la ceremonia en una experiencia completa, capaz de generar respeto, temor y admiración en todos los presentes. Era un acto de enseñanza, de cohesión social y de comunicación con lo divino. La preparación de los sacrificados y la ejecución del ritual también incluían aspectos de medicina y cuidado espiritual. Los sacerdotes conocían técnicas para mantener al individuo consciente, para prolongar ciertos estados emocionales y espirituales, y para asegurar que la transición entre la vida y la muerte se realizara de acuerdo con los preceptos religiosos. Este cuidado revela una complejidad y sensibilidad que va más allá de la brutalidad aparente. La muerte se ritualizaba, se comprendía y se transformaba en un acto de significado profundo. Los cráneos en el Tzompantli no solo simbolizaban el sacrificio, también enseñaban sobre la valentía, la obediencia y el respeto hacia la vida y los dioses. Cada calavera contaba la historia de un individuo que, a través de su muerte, aseguraba la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Para los ciudadanos, la visión de estas estructuras reforzaba la comprensión de la interdependencia entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte. Era una lección constante, transmitida de manera visual, emocional y espiritual. Finalmente, reflexionar sobre estos rituales me hace comprender que el Tzompantli no era un simple monumento macabro, sino un sistema complejo de comunicación, educación y cohesión social. Cada sacrificio, cada cráneo, cada sombra y cada gesto ritual eran componentes de un lenguaje que sostenía el orden del mundo según la cosmovisión mexica. La muerte se transformaba en un acto de devoción y enseñanza, y la estructura misma se convertía en un punto de encuentro entre los vivos y los dioses, un recordatorio tangible de que la existencia humana estaba siempre entrelazada con lo sagrado. Al contemplar la precisión, la planificación y el significado de estos rituales, siento que el Tzompantli sigue hablándonos desde el pasado. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre vida y muerte, sobre cómo las sociedades construyen símbolos para enseñar y preservar el orden, y sobre cómo los humanos buscan sentido incluso en los actos más oscuros. Cada calavera, cada sombra y cada gesto ritual nos recuerdan que la vida es efímera, pero que nuestras acciones y devociones pueden resonar más allá de nuestra existencia inmediata, conectándonos con algo mayor que nosotros mismos. Al sumergirme en la vida de los guerreros mexicas, siento cómo la presencia del Tzompantli influía en cada decisión y cada entrenamiento. Para ellos, la guerra no era simplemente un enfrentamiento físico, sino una oportunidad de conectarse con lo divino. Sabían que cada enemigo capturado podía convertirse en un sacrificado, y que su propio destino podría terminar en el altar.
Esta conciencia de la mortalidad inminente les otorgaba una determinación singular, cada batalla era un ensayo de valor y cada victoria una prueba de su capacidad de honrar a los dioses y al propio orden del universo. La sombra del Tzompantli los acompañaba incluso en los entrenamientos más cotidianos, recordándoles que la vida era efímera, pero que la memoria de sus acciones podía perdurar para siempre. Los jóvenes guerreros eran instruidos desde temprana edad en técnicas de combate, estrategia y disciplina, pero también en la espiritualidad que acompañaba a cada acción. Les enseñaban a entender la muerte no como un castigo, sino como un paso hacia un estado superior de existencia. La posibilidad de ser capturados y ofrecidos como sacrificios se percibía como un honor, una forma de trascender y convertirse en guardianes invisibles del equilibrio cósmico. Esta dualidad, entre miedo y aspiración, moldeaba su carácter y su percepción del mundo, creando individuos que combinaban fuerza, valentía y devoción. La vida de los prisioneros capturados en batalla era igualmente compleja. Aunque podían enfrentarse a un destino aterrador, su papel dentro del ritual era central. Cada prisionero representaba la conexión entre la guerra, la política y la religión. Antes de ser sacrificados, eran preparados cuidadosamente, instruidos en cantos, purificaciones y ceremonias que los acercaban al plano divino. Esta preparación no solo aseguraba que el ritual cumpliera su propósito, sino que también les permitía enfrentar la muerte con dignidad y conciencia de su significado. La percepción de los prisioneros sobre su destino revela una comprensión profunda de la relación entre sacrificio, comunidad y cosmos. El Tzompantli también era un reflejo de la vida urbana y social de Tenochtitlán y otras ciudades mexicas. Las plazas cercanas eran espacios de interacción donde ciudadanos, comerciantes, artesanos y nobles podían experimentar la presencia del altar y los rituales asociados. La estructura imponía respeto y atención, recordando a todos la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud. Esta integración del ritual en la vida cotidiana reforzaba la cohesión social y transmitía valores de valentía, devoción y obediencia. La muerte, a través del Tzompantli, se convertía en un maestro silencioso, enseñando lecciones que iban más allá de la religión y penetraban en lo psicológico y social. Me llama la atención cómo la percepción del Tzompantli y los sacrificios variaba según la edad, el rol social y la experiencia de cada individuo. Los niños y jóvenes aprendían a través de la observación, internalizando la idea de que la muerte era una parte natural y necesaria del ciclo de la vida. Los guerreros comprendían que su valor era medido tanto en batalla como en su disposición a sacrificarse por el bienestar de la comunidad. Los ciudadanos comunes veían en la estructura un recordatorio constante de que las acciones humanas estaban ligadas a fuerzas divinas y cósmicas. Esta multiplicidad de significados hace que el Tzompantli sea mucho más que un monumento, es un instrumento de educación, cohesión y transmisión cultural. La preparación de los rituales también involucraba a especialistas en diferentes áreas, desde músicos hasta encargados de objetos ceremoniales. Cada elemento tenía un propósito, los tambores marcaban el ritmo, las flautas señalaban momentos específicos y los cánticos narraban historias de dioses, héroes y guerreros. Los objetos ceremoniales, desde armas hasta adornos, eran seleccionados con precisión para transmitir mensajes simbólicos. Esta complejidad revela un conocimiento profundo de psicología, comunicación y ritual. La ceremonia no solo cumplía una función religiosa, sino que también organizaba la experiencia sensorial de los participantes y espectadores, generando una conexión emocional y espiritual intensa. Los Tzompantli no solo representaban la muerte individual, sino la continuidad de la vida de la comunidad. Cada calavera era un recordatorio de que los sacrificados contribuían al bienestar colectivo, asegurando la fertilidad de la tierra, la victoria en la guerra y la estabilidad social. Esta concepción transformaba la muerte en un acto de generosidad y servicio, donde el sacrificio individual tenía un impacto directo en la supervivencia y prosperidad de la sociedad.
La calavera en el altar se convertía en un símbolo de trascendencia, un mensaje de que la vida y la muerte estaban interconectadas y que las acciones humanas resonaban más allá del plano terrenal. La interacción de los ciudadanos con el Tzompantli también tenía un componente educativo. La visualización constante de cráneos alineados enseñaba sobre la fragilidad de la vida, la importancia del respeto a los dioses y la necesidad de actuar con valentía. La estructura funcionaba como un maestro silencioso, utilizando el impacto visual y emocional para transmitir lecciones que perduraban en la memoria colectiva. Esta pedagogía implícita influía en el comportamiento de la población, reforzando normas sociales, valores religiosos y el respeto hacia el orden cósmico. Además, los Tzompantli reflejaban la sofisticación simbólica de la cultura mexica. Cada fila de cráneos, cada alineación con puntos cardinales o eventos astronómicos, cada sombra proyectada por el sol, estaba cuidadosamente diseñada para comunicar significados específicos. La estructura no era solo un registro de sacrificios, sino un mensaje visual y espiritual que conectaba lo humano con lo divino. Esta combinación de arquitectura, simbolismo y ritual revela la profundidad de la cosmovisión mexica y su capacidad para integrar la muerte en un marco de significado y trascendencia. La percepción del Tzompantli como un espacio de poder y conocimiento también se extendía a los gobernantes. La capacidad de capturar enemigos y ofrecerlos en sacrificio reforzaba su autoridad, legitimando su poder ante la población y ante los dioses. La estructura se convertía en un instrumento de control político y espiritual, mostrando que quienes gobernaban podían mantener el equilibrio entre la guerra, la religión y la vida cotidiana. Esta interconexión entre poder, ritual y sociedad subraya la importancia del Tzompantli no solo como monumento religioso, sino como eje central de la vida urbana y política. Finalmente, reflexionar sobre la vida de los guerreros, los prisioneros y los ciudadanos que coexistían con los Tzompantli me permite comprender la complejidad de esta práctica. La muerte, lejos de ser un evento aislado, estaba entrelazada con la educación, la política, la religión y la cohesión social. Cada acción, cada sacrificio y cada calavera tenía un significado que trascendía lo individual, creando un sistema donde la vida y la muerte se comunicaban de manera constante y poderosa. La experiencia colectiva del Tzompantli enseñaba lecciones sobre valentía, devoción y equilibrio, dejando una marca profunda en la memoria y la cultura de los antiguos mexicas. Caminar mentalmente entre estas estructuras me hace sentir la intensidad de la vida en Tenochtitlán, la relación constante con la muerte y la devoción a los dioses que impregnaba cada acción humana. El Tzompantli no era solo un símbolo de poder o terror, sino un instrumento de enseñanza, cohesión y trascendencia. Cada sombra proyectada, cada calavera alineada y cada ritual realizado nos recuerda que la muerte puede ser entendida como un acto de conexión, un medio para enseñar y un vínculo con lo divino, invitándonos a reflexionar sobre cómo el pasado nos habla aún hoy a través de sus monumentos y tradiciones. Al adentrarme en la cosmología mexica, comprendo con mayor claridad por qué el Tzompantli tenía un papel tan central en la vida de la ciudad. Cada sacrificio, cada calavera colocada, estaba diseñado para mantener el equilibrio de un universo percibido como inestable, donde las fuerzas cósmicas necesitaban ser alimentadas y sostenidas. Para los mexicas, la tierra, el cielo, el sol y las lluvias no podían ser considerados independientes de los actos humanos, los dioses requerían intervenciones concretas para que el mundo siguiera funcionando. El Tzompantli, con su despliegue de calaveras, funcionaba como un nodo visible de esa conexión entre lo terrenal y lo divino, un punto donde la acción humana aseguraba la continuidad de todo lo existente. Uno de los conceptos más fascinantes es cómo los sacrificios se relacionaban con los ciclos solares y astronómicos. Los mexicas observaban cuidadosamente los movimientos del sol, la luna y las estrellas, y planificaban sus ceremonias para que coincidieran con eventos cósmicos significativos, como solsticios y equinoccios.
Cada cráneo colocado en el Tzompantli podía simbolizar un ciclo del sol, un paso en el viaje diario de la luz o un equilibrio entre las fuerzas del día y la noche. Esta precisión demuestra un nivel de conocimiento astronómico impresionante y una profunda comprensión de la interdependencia entre los fenómenos naturales y los rituales humanos. El Tzompantli también reflejaba la visión mexica del tiempo como un ciclo, donde la vida y la muerte no eran opuestos, sino fases complementarias de un mismo proceso. Los sacrificios y la exposición de los cráneos recordaban que la existencia humana estaba entrelazada con la renovación constante del cosmos. La muerte no era un final, sino un acto que nutría al universo, asegurando que los campos continuaran produciendo, que el sol siguiera su curso y que los dioses permanecieran satisfechos. Cada ceremonia frente al Tzompantli, por lo tanto, tenía una función cósmica tangible, un papel esencial en la preservación del equilibrio y la armonía. La simbología detrás de cada gesto ritual también refleja esta concepción del universo. Los sacerdotes, expertos en astrología y rituales, dirigían los sacrificios de manera que cada movimiento tuviera correspondencia con eventos celestes. La alineación de los cráneos podía seguir líneas que representaban trayectorias solares o constelaciones importantes. Las sombras proyectadas por la luz del sol sobre la estructura se interpretaban como signos, como mensajes de los dioses sobre la aceptación del sacrificio y la continuación del orden natural. Esta combinación de observación astronómica, arquitectura y ritual transforma el Tzompantli en un instrumento de comunicación entre lo humano y lo divino, un medio para interpretar y participar en la armonía cósmica. Los sacrificios también tenían un papel simbólico en la fertilidad y la agricultura. Para los mexicas, la abundancia de las cosechas dependía del favor de los dioses, y alimentar a estos dioses con vidas humanas era una manera de garantizar lluvias, frutos y estabilidad económica. Cada calavera colocada en el Tzompantli no solo representaba un individuo, sino que se percibía como una semilla simbólica que aseguraba la continuidad de la vida en todos los niveles. Esta visión interconectada de los seres humanos, la naturaleza y los dioses refleja un entendimiento profundo de los ciclos de dependencia y reciprocidad que sostenían la sociedad. Al imaginar los rituales realizados frente al Tzompantli, puedo percibir cómo la población internalizaba estas lecciones sobre el cosmos. La vista de los cráneos, la música, los cánticos y la solemnidad de los actos enseñaban a los ciudadanos que la vida humana era parte de un entramado mayor. La muerte se transformaba en un acto de cooperación cósmica, donde cada sacrificio contribuía a mantener la estabilidad del mundo. Esta concepción impregnaba la vida cotidiana, la agricultura, la guerra, la construcción de templos y la conducta moral se entendían como elementos que debían estar en armonía con las fuerzas universales. La relación entre el Tzompantli y los dioses específicos también revela la complejidad de la cosmovisión mexica. Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, recibía un flujo constante de sacrificios que aseguraban que la luz siguiera dominando la oscuridad. Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, requería ofrendas que garantizaran la abundancia de los cultivos y la vida vegetal. Mictlantecutli, señor del inframundo, era honrado para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Cada deidad tenía necesidades específicas y los Tzompantli funcionaban como instrumentos para cumplir con esas demandas, unificando los rituales de sacrificio con la estructura cósmica y social. La experiencia sensorial de los rituales frente al Tzompantli estaba diseñada para reforzar la comprensión de estos conceptos. El sonido de los tambores marcaba el paso del tiempo, los cantos narraban historias sagradas y los objetos ceremoniales simbolizaban elementos del cosmos. La luz del sol proyectaba sombras que cambiaban con el movimiento diario y estacional, creando un espectáculo visual que reforzaba la conexión entre el mundo humano y las fuerzas celestes. Esta integración de percepción, simbolismo y acción ritual aseguraba que la experiencia del Tzompantli fuera completa y transformadora, tanto para quienes participaban directamente como para quienes observaban desde la distancia. Además,
La estructura misma del Tzompantli funcionaba como un calendario visual y ritual. Cada cráneo colocado podía representar un evento astronómico, un ciclo agrícola o un aniversario de guerra. De esta manera, la sociedad mexica transformaba la muerte en un registro tangible del tiempo y la historia, conectando los actos humanos con los ritmos del universo. La arquitectura, el sacrificio y la astronomía se fusionaban en un sistema complejo que aseguraba la continuidad del orden cósmico y social, demostrando una sofisticación sorprendente en la organización y planificación de la vida religiosa. Al reflexionar sobre la relación entre los Tzompantli, la cosmología y la vida cotidiana, comprendo que estos monumentos eran mucho más que instrumentos de temor o poder. Eran centros de conocimiento, enseñanza y conexión espiritual. Cada sacrificio, cada sombra, cada alineación de cráneos y cada gesto ritual transmitía lecciones sobre la vida, la muerte y la interdependencia entre los humanos y los dioses. La cosmovisión mexica, impregnada en estas estructuras, nos muestra que la muerte podía ser entendida como un acto de cooperación cósmica, un medio para mantener el equilibrio universal y un recordatorio constante de la fragilidad y el valor de la vida. Finalmente, mientras contemplo la complejidad de esta relación entre los Tzompantli y el cosmos, siento que estas estructuras siguen hablándonos desde el pasado. Nos enseñan que la vida humana no es aislada, sino parte de un entramado mayor donde nuestras acciones pueden tener repercusiones profundas. Nos invitan a reflexionar sobre cómo las sociedades buscan significado en la muerte, cómo transforman el miedo en devoción y cómo los símbolos pueden mantener la armonía entre lo visible y lo invisible. Los Tzompantli, con sus calaveras alineadas y sus sombras proyectadas, nos recuerdan que la vida y la muerte están inextricablemente entrelazadas, y que comprender este vínculo puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la existencia y el cosmos. Al acercarme a la iconografía que rodeaba a los Tzompantli, siento como cada detalle es un lenguaje que comunica la cosmovisión mexica de manera visual y poderosa. Cada cráneo, cada alineación y cada decoración tenía un propósito simbólico, no solo recordaba la muerte, sino que transmitía enseñanzas sobre los dioses, los héroes, la guerra y los ciclos de la naturaleza. Imaginarme parado frente a una estructura así es percibir un mensaje que abarca lo espiritual, lo social y lo estético, un mensaje que estaba diseñado para impactar a todos los que lo contemplaban. Algunos cráneos eran simples y desnudos, testigos silenciosos de la vida arrebatada, pero otros estaban decorados con pigmentos, incrustaciones o símbolos grabados. Los colores utilizados no eran arbitrarios, cada tono tenía un significado ritual y espiritual. El rojo podía representar la sangre y la energía vital que alimentaba a los dioses, el amarillo o el dorado evocaban la luz del sol y la fuerza del fuego divino. El negro estaba asociado al inframundo y a la fuerza transformadora de la muerte. Al mirar estos colores combinados, entiendo que el Tzompantli no era solo un instrumento de miedo, sino un mensaje visual que conectaba a la población con la comprensión del universo y de su propio lugar en él. La disposición de los cráneos también tenía un valor narrativo. Algunos investigadores han sugerido que podían estar organizados en filas que representaban jerarquías, historias de guerra o ciclos cósmicos. Cada cráneo era, en cierto sentido, un personaje dentro de un relato mayor, un guerrero capturado, un héroe sacrificado, un símbolo de equilibrio entre lo humano y lo divino. La estructura misma del Tzompantli se convertía en un libro tridimensional, donde las historias se leían a través de la observación de las calaveras, de sus colores, de sus alineaciones y de la manera en que interactuaban con la luz y el espacio urbano. Otro elemento fascinante es la inclusión de símbolos grabados o pintados en los cráneos. Algunos representaban deidades específicas, constelaciones o elementos naturales como agua, fuego y viento. Otros podían ser marcas personales que identificaban la procedencia del sacrificado o su rol en la comunidad. Este nivel de detalle revela un conocimiento profundo de semiótica y comunicación simbólica. Cada calavera no era un objeto aislado,
sino parte de un lenguaje visual que transmitía información compleja sobre religión, política y cosmología. La interacción de la luz con estas decoraciones era fundamental. Durante el amanecer y el atardecer, las sombras proyectadas por los cráneos y sus grabados generaban patrones que podían ser interpretados como signos divinos. Estos efectos visuales cambiaban según la estación del año y la posición del sol, transformando la estructura en un instrumento de observación astronómica y un canal de comunicación con los dioses. La experiencia de contemplar un Tzompantli en esos momentos debía ser sobrecogedora, combinando lo estético, lo espiritual y lo emocional en un solo acto de percepción profunda. La iconografía del Tzompantli también incluía elementos narrativos que enseñaban a la población sobre la valentía y la obediencia. Las figuras grabadas o pintadas en los cráneos podían representar escenas de guerra, ceremonias rituales o leyendas de héroes que habían ofrecido su vida para proteger la ciudad y mantener el favor de los dioses. Al observar estas historias visuales, los ciudadanos internalizaban lecciones sobre coraje, sacrificio y devoción, comprendiendo que cada acción tenía consecuencias y que la vida humana estaba intrínsecamente ligada a un orden superior. Otro aspecto que me fascina es cómo los Tzompantli integraban elementos de la naturaleza y del cosmos en su iconografía. Algunos cráneos llevaban símbolos de sol, luna, estrellas o fenómenos naturales como lluvia y viento. Esta integración subraya la concepción mexica de que los seres humanos no podían existir de manera aislada, su destino estaba ligado a las fuerzas del universo, y su obediencia y devoción eran necesarias para mantener el equilibrio. La estructura se convertía en un microcosmos, un espacio donde lo terrenal y lo celestial se encontraban y se reflejaban mutuamente. La observación detallada de estas estructuras me permite apreciar la complejidad estética y simbólica de los Tzompantli. No eran monumentos improvisados ni simples exhibiciones de poder. Cada decisión sobre la decoración, la disposición y la orientación estaba cargada de significado, y cada cráneo era un mensaje codificado que requería comprensión y atención. La estructura funcionaba como un libro abierto, pero uno que se leía con los ojos, la mente y el corazón, donde cada detalle contaba una historia y enseñaba una lección. La iconografía también tenía un papel en la educación de los más jóvenes. Los niños y adolescentes podían aprender sobre la historia de su pueblo, las victorias en la guerra y la importancia de la devoción a través de la observación de los cráneos y sus símbolos. Esta enseñanza visual era constante y efectiva. El Tzompantli no solo recordaba la muerte, sino que también instruía sobre el coraje, la justicia y la importancia de mantener el equilibrio entre la vida humana y las fuerzas divinas. La estructura se convertía en un maestro silencioso, transmitiendo conocimiento y valores que perduraban más allá de la experiencia inmediata. Al reflexionar sobre todo esto, comprendo que los Tzompantli eran monumentos multidimensionales, arquitectónicos, artísticos, educativos, rituales y cósmicos. Cada calavera, cada grabado, cada pigmento y cada sombra proyectada contribuía a un sistema de significado complejo que conectaba a los vivos con los muertos, a la ciudad con el cosmos, y a la acción humana con la voluntad divina. Esta integración de arte, ciencia, religión y sociedad demuestra un nivel de sofisticación y conciencia que resulta fascinante incluso desde nuestra perspectiva moderna. Finalmente, mientras contemplo la riqueza de la iconografía del Tzompantli, siento que estas estructuras nos hablan de una cultura capaz de transformar la muerte en un lenguaje de enseñanza, devoción y memoria colectiva. Cada cráneo alineado, cada símbolo grabado y cada sombra proyectada era un mensaje destinado a reforzar la comprensión del mundo y de la vida dentro de él. Los Tzompantli no solo nos muestran el pasado, nos ofrecen lecciones sobre cómo las sociedades humanas han buscado significado en la muerte, cómo han creado símbolos que enseñan y conectan, y cómo el arte y la religión pueden entrelazarse para dar forma a la experiencia humana. Explorar los relatos de los cronistas españoles me permite comprender cómo los Tzompantli fueron percibidos desde una mirada externa, ajena a la cosmovisión mexica.
Cuando Hernán Cortés y sus acompañantes llegaron a Tenochtitlán, se encontraron con estructuras que para ellos resultaban aterradoras, incomprensibles y, a menudo, monstruosas. Describían hileras de cráneos, a veces alineados de manera impecable, que generaban un impacto visual y emocional imposible de ignorar. Sin embargo, su percepción estaba filtrada por un marco cultural completamente distinto, basado en el miedo a la muerte, la idea de la brutalidad y la interpretación religiosa cristiana. Para los cronistas, el Tzompantli era un símbolo de barbarie, un registro macabro de sacrificios humanos que debía ser condenado. Pero para los mexicas, estas estructuras eran sagradas, instrumentos de equilibrio cósmico y manifestaciones de poder espiritual y social. Al analizar estas crónicas, noto que los observadores europeos estaban fascinados por la precisión y la organización de los Tzompantli, aunque los interpretaban de manera negativa. Les sorprendía la alineación meticulosa de los cráneos, la decoración simbólica y la relación evidente con los templos y plazas urbanas. La arquitectura y la estética del Tzompantli eran imposibles de ignorar, y aunque la interpretación moral europea los llevaba a ver horror, no podían dejar de reconocer la planificación, la intención y la sofisticación de estas estructuras. Esto me hace reflexionar sobre cómo la percepción del arte y la religión depende de la mirada cultural y del marco de valores con el que se observa. Los cronistas también narraban la reacción de la población ante los sacrificios. Algunos describen que los mexicas presenciaban estas ceremonias con solemnidad y respeto, comprendiendo la importancia de cada acto en la continuidad del cosmos. Otros mencionan que los guerreros sentían orgullo y aspiración al ser capaces de ofrecer prisioneros, mientras que los ciudadanos comunes internalizaban las enseñanzas sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con valor y obediencia. Estas descripciones coinciden con lo que he imaginado sobre la función educativa, psicológica y social del Tzompantli. No era solo un monumento de terror, sino un instrumento de cohesión y transmisión cultural. Los testimonios también revelan que los cronistas europeos, a pesar de su incomprensión inicial, empezaron a identificar patrones y significados en los Tzompantli. Notaban, por ejemplo, que la ubicación de las calaveras estaba relacionada con templos principales y plazas, y que las ceremonias se sincronizaban con festividades religiosas y eventos astronómicos. Incluso aquellos acostumbrados a la narrativa cristiana percibían que existía un orden y un propósito detrás de cada sacrificio y cada estructura. Esta observación me confirma que los Tzompantli eran mucho más que un símbolo de poder o miedo, eran un sistema organizado de comunicación espiritual, social y cósmica. Las interpretaciones contemporáneas también ayudan a entender la complejidad de los Tzompantli. Los arqueólogos y antropólogos han estudiado restos de estas estructuras, identificando patrones de alineación, restos de pigmentos y signos de rituales específicos. Cada hallazgo revela que los mexicas poseían conocimientos avanzados de arquitectura, astronomía y simbología, y que el Tzompantli funcionaba como un centro multifuncional, registro histórico, instrumento de enseñanza, punto de cohesión social y canal de comunicación con los dioses. Esta evidencia arqueológica nos permite apreciar la sofisticación y la intencionalidad detrás de lo que para muchos cronistas europeos parecía simplemente macabro. Uno de los debates más interesantes en la actualidad gira en torno a la función exacta de los Tzompantli. Algunos investigadores argumentan que su propósito principal era religioso, destinado a honrar a los dioses y mantener el equilibrio cósmico. Otros sostienen que cumplía un rol social y político, demostrando el poder del gobernante, la disciplina de los guerreros y la obediencia de la población. Personalmente, creo que ambas perspectivas son correctas y complementarias. Los Tzompantli eran simultáneamente instrumentos de devoción, pedagogía y control social, mostrando cómo la religión, la política y la cultura se entrelazaban en la vida cotidiana mexica. La función educativa del Tzompantli también se evidencia en la forma en que la población internalizaba sus mensajes.
La observación constante de las calaveras y los rituales enseñaba lecciones sobre la valentía, la obediencia y la responsabilidad. Los ciudadanos comprendían que la vida estaba vinculada a fuerzas mayores y que cada acción tenía consecuencias que trascendían el plano individual. Esta pedagogía visual y emocional aseguraba la transmisión de valores y conocimientos sin necesidad de libros o discursos extensos, demostrando la eficacia de los monumentos como herramientas de aprendizaje colectivo. Además, los tzompantli contribuían a la memoria histórica de la comunidad. Cada calavera colocada representaba no solo a un individuo sacrificado, sino también un evento, una victoria o un acto de devoción. La estructura funcionaba como un archivo tangible de la historia de la ciudad y de su relación con los dioses. Al recorrer la plaza y observar los cráneos, los ciudadanos podían recordar los sacrificios realizados, las campañas militares exitosas y los actos heroicos de los guerreros. Esta memoria colectiva consolidaba la identidad de la comunidad y reforzaba la percepción de continuidad entre generaciones. La relación entre los tzompantli y la arquitectura urbana es otro aspecto fascinante. Estas estructuras no se encontraban aisladas, estaban integradas en templos, plazas y caminos ceremoniales, generando un flujo constante de interacción entre los ciudadanos y los rituales. La visibilidad del tzompantli desde distintos puntos de la ciudad aseguraba que su influencia educativa y simbólica se extendiera a toda la población. Esta planificación refleja un conocimiento profundo de la psicología urbana y del impacto de los símbolos en la vida cotidiana, mostrando que los mexicas combinaban arquitectura, ritual y pedagogía de manera magistral. Finalmente, reflexionar sobre los relatos de cronistas y las interpretaciones modernas me permite apreciar la riqueza y complejidad de los tzompantli. No eran simples estructuras de muerte, eran centros de enseñanza, memoria y conexión espiritual. Cada cráneo colocado, cada sombra proyectada, cada ritual realizado transmitía lecciones sobre la vida, la muerte, la valentía y la devoción. Los tzompantli nos enseñan que las sociedades pueden transformar incluso los actos más oscuros en instrumentos de conocimiento, cohesión y trascendencia, y que la percepción de estos monumentos depende del marco cultural con el que se los observe. Al contemplar todo esto, siento que los tzompantli siguen hablándonos desde el pasado, recordándonos que la muerte puede ser entendida como un acto de enseñanza y devoción, y que los símbolos culturales pueden conectar lo humano con lo divino, la memoria colectiva con la historia y el presente con el cosmos. Al reflexionar sobre el impacto político de los tzompantli, me doy cuenta de que estas estructuras eran mucho más que monumentos rituales, eran instrumentos de poder y legitimación. Para los gobernantes mexicas, demostrar la capacidad de capturar enemigos, realizar sacrificios y mantener el orden cósmico era esencial para consolidar su autoridad. Cada calavera en el altar era un testimonio visible de la fuerza militar, del control social y de la devoción religiosa que sostenía su gobierno. La población podía percibir de manera inmediata quién tenía el poder y cómo se mantenía, no solo por la fuerza, sino a través de la armonía entre lo humano y lo divino. Los tzompantli también servían como recordatorio de la jerarquía social. Los cráneos de los guerreros capturados en combate a menudo ocupaban lugares privilegiados, mientras que otros podían representar enemigos de menor rango o individuos voluntarios. Esta disposición visual enseñaba sobre la importancia de la posición dentro de la sociedad y del valor asociado a cada rol. Al observar el tzompantli, la población podía entender que la obediencia, la valentía y la devoción eran cualidades recompensadas, mientras que la desobediencia o la cobardía podían tener consecuencias tangibles. La estructura, en este sentido, era tanto educativa como disciplinaria. Otro aspecto fascinante es cómo los tzompantli se integraban en la planificación militar y estratégica de la ciudad. Los sacrificios no eran aleatorios, estaban vinculados a campañas bélicas, conquistas y defensa de territorios. Cada cráneo colocado representaba un evento militar, un éxito estratégico o una demostración de poder.
Esto reforzaba la percepción de que la guerra, la religión y la política estaban entrelazadas. Los guerreros no luchaban solo por territorio o riqueza, sino para sostener el favor de los dioses y asegurar la estabilidad de la sociedad. Esta conexión entre ritual y estrategia transformaba la guerra en un acto de significado cósmico y social. La función religiosa de los Tzompantli también era inseparable del poder político. Los gobernantes eran responsables de organizar y supervisar los sacrificios, asegurando que se cumplieran las normas rituales y que los dioses quedaran satisfechos. Fallar en estos rituales no solo podía provocar la ira divina, según la cosmovisión mexica, sino que también podía debilitar la autoridad del gobernante frente a la población y los nobles. La estructura del Tzompantli, visible desde distintos puntos de la ciudad, recordaba constantemente que el poder humano dependía de la obediencia a los preceptos sagrados y del mantenimiento del equilibrio cósmico. En otras palabras, la política y la religión eran dos caras de la misma moneda, y los Tzompantli las unían de manera tangible y simbólica. La percepción social de los Tzompantli también me revela la complejidad de la vida urbana en Tenochtitlán. Para los ciudadanos comunes, estas estructuras representaban tanto temor como enseñanza. El temor provenía del recordatorio constante de la muerte y de la posibilidad de ser sacrificados, ya sea en caso de guerra o por voluntad de los dioses. La enseñanza surgía de la comprensión de que la vida estaba ligada a normas, valores y deidades superiores, y que actuar con valentía, devoción y respeto aseguraba la estabilidad y el bienestar colectivo. Esta combinación de miedo y educación generaba una población disciplinada, consciente de su lugar en el cosmos y en la sociedad. Además, los Tzompantli reforzaban la identidad colectiva y la memoria histórica. Cada calavera colocada era un registro tangible de eventos significativos, batallas ganadas, sacrificios realizados y actos de devoción cumplidos. La población podía leer estos registros de manera visual, internalizando lecciones sobre la valentía, la estrategia, la obediencia y la devoción a los dioses. La estructura funcionaba como un archivo monumental de la historia de la ciudad, conectando generaciones pasadas con presentes y futuros, y consolidando la cohesión social a través de la memoria compartida. La integración de los Tzompantli con la arquitectura urbana también refleja la intencionalidad política y religiosa. Estas estructuras se encontraban estratégicamente ubicadas cerca de templos, plazas y caminos ceremoniales, asegurando que fueran vistas por todos los que transitaban la ciudad. Su presencia constante recordaba que el poder, la devoción y la historia estaban interconectados. Los ciudadanos vivían rodeados de símbolos que reforzaban las normas sociales, los valores colectivos y la conexión con lo divino. En este sentido, el Tzompantli no solo regulaba el comportamiento individual, sino que también fortalecía la cohesión de la comunidad. Otro elemento que me impacta es cómo los Tzompantli influían en la percepción de los enemigos y aliados. Para quienes observaban la ciudad desde afuera, estas estructuras eran señales claras del poder militar y ritual de los mexicas. Los aliados podían reconocer la capacidad de defensa y la autoridad de la ciudad, mientras que los enemigos entendían que cualquier intento de invasión enfrentaría no solo fuerzas humanas, sino también la legitimidad divina respaldando a los guerreros y al gobernante. En este sentido, el Tzompantli era un instrumento de comunicación política, un mensaje visual que extendía la influencia de la ciudad más allá de sus límites físicos. La función de los Tzompantli también estaba relacionada con la estabilidad social interna. La observación constante de los cráneos y los rituales asociados recordaba a la población que cada acción tenía consecuencias y que el orden debía mantenerse para asegurar el bienestar colectivo. Esta presión simbólica y emocional contribuía a la cohesión social, asegurando que los ciudadanos actuaran de acuerdo con las normas y valores de la comunidad. La estructura funcionaba como un regulador invisible, donde el miedo, la enseñanza y la devoción se combinaban para mantener la armonía y el equilibrio dentro de la ciudad.
Finalmente, al contemplar los Tzompantli desde esta perspectiva política y social, puedo apreciar cómo la estructura transformaba la muerte en un instrumento multifuncional, registro histórico, herramienta de enseñanza, símbolo de poder y medio de cohesión comunitaria. Cada calavera, cada sombra proyectada y cada ritual realizado reforzaba la autoridad del gobernante, educaba a la población y conectaba la vida humana con el cosmos. Los Tzompantli nos muestran que, incluso en lo más oscuro de la experiencia humana, es posible encontrar significado, organización y trascendencia, y que las sociedades pueden transformar el miedo en enseñanza, la violencia en devoción y la muerte en un símbolo de continuidad. Al reflexionar sobre todo esto, siento que los Tzompantli siguen hablándonos hoy. Nos enseñan que la política, la religión y la cultura están intrínsecamente conectadas, que los símbolos pueden ser poderosos instrumentos de cohesión y control, y que la comprensión del pasado nos permite apreciar la complejidad de las sociedades antiguas. Cada cráneo, cada sombra y cada gesto ritual nos recuerda que la vida y la muerte no son opuestos, sino elementos complementarios de un mismo sistema, y que la humanidad siempre ha buscado formas de conectar lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino y la memoria individual con la colectiva. Al caminar mentalmente entre las plazas y templos de Tenochtitlán, siento como la presencia del Tzompantli impregnaba la vida cotidiana de todos sus habitantes. La estructura no era un elemento aislado, su influencia se extendía a cada aspecto de la existencia urbana, desde el comportamiento individual hasta las decisiones colectivas de la comunidad. Observar cómo los ciudadanos interactuaban con el Tzompantli me permite comprender que, para ellos, la muerte y el sacrificio no eran fenómenos ajenos, sino fuerzas que guiaban la ética, la educación y la espiritualidad. Los niños y jóvenes crecían con la imagen de los cráneos frente a ellos, aprendiendo desde temprano que la vida era frágil y que la valentía, la obediencia y la devoción eran cualidades necesarias para mantenerse en armonía con los dioses y con la sociedad. Los juegos, las historias y los entrenamientos de los guerreros estaban impregnados de referencias a estos rituales, de manera que cada acción cotidiana llevaba consigo un recordatorio del equilibrio que debía mantenerse. La educación no se limitaba a palabras o libros, se transmitía a través de símbolos, experiencias y la observación constante de la estructura monumental. La interacción de los ciudadanos con el Tzompantli también tenía un componente psicológico profundo. La exposición frecuente a la visión de los cráneos y a los rituales asociados generaba un respeto instintivo hacia las normas y los valores comunitarios. La muerte ya no era un concepto abstracto, se manifestaba en un espacio físico, visible y tangible. Esta confrontación constante con la mortalidad fortalecía la conciencia de responsabilidad individual y colectiva, enseñando que cada acto tenía consecuencias que trascendían la vida personal y afectaban al equilibrio social y cósmico. Los rituales realizados frente al Tzompantli eran eventos que involucraban a toda la comunidad. La música, los cantos y las danzas no solo tenían una función ceremonial, sino que también reforzaban la memoria colectiva y la identidad cultural. Al participar o presenciar estos actos, los ciudadanos internalizaban las lecciones sobre devoción, sacrificio y orden social. Cada movimiento y cada sonido estaban diseñados para generar una experiencia sensorial que combinaba miedo, respeto y admiración, logrando que las enseñanzas se grabaran profundamente en la conciencia de todos. La estructura también influía en la organización urbana y social. Los Tzompantli se ubicaban estratégicamente cerca de templos, plazas y caminos principales, asegurando que fueran visibles desde distintos puntos de la ciudad. Esta ubicación no era casual, permitía que la influencia simbólica del altar permease la vida diaria, recordando constantemente a la población la interdependencia entre lo humano y lo divino. La visibilidad del Tzompantli servía como un regulador social, un recordatorio de que la vida estaba gobernada por normas, valores y fuerzas cósmicas que no podían ser ignoradas. Otro aspecto que me fascina es cómo la presencia del Tzompantli afectaba la percepción de los eventos cotidianos.
Las victorias en la guerra, las festividades, la cosecha de alimentos y hasta la vida familiar estaban impregnadas de un sentido ritualizado. Cada acción se evaluaba en relación con la capacidad de mantener el equilibrio cósmico, de honrar a los dioses y de asegurar la prosperidad de la comunidad. Esta integración de lo cotidiano con lo ritual transformaba la experiencia de vida en un flujo continuo de significado, donde incluso los actos más simples tenían un componente espiritual y educativo. Los Tzompantli también fomentaban la cohesión social al ofrecer un punto de referencia común. Cada ciudadano, sin importar su posición, podía entender los mensajes transmitidos por la estructura, la importancia del valor, la obediencia a las normas, la devoción a los dioses y la conexión entre la vida humana y el cosmos. Esta comprensión compartida generaba un sentido de pertenencia y responsabilidad, consolidando la identidad colectiva y fortaleciendo la cooperación dentro de la comunidad. La estructura funcionaba como un símbolo unificador, capaz de alinear las acciones individuales con los intereses colectivos y la visión cósmica de los mexicas. La interacción con el Tzompantli también tenía un componente de preparación espiritual. Aquellos que participaban en los rituales, especialmente los guerreros y sacerdotes, experimentaban un proceso de purificación y transformación. La cercanía con la muerte, la observación de los cráneos y la realización de ceremonias específicas permitían a los participantes internalizar lecciones sobre la vida, la muerte y el deber hacia la comunidad. Esta preparación fortalecía la resiliencia, el autocontrol y la comprensión del propio papel dentro del orden cósmico, demostrando que el Tzompantli era tanto un espacio de enseñanza como un instrumento de desarrollo personal y espiritual. La percepción estética de la estructura también influía en la vida emocional de la población. La combinación de cráneos alineados, pigmentos, símbolos grabados y efectos de luz creaba un entorno que evocaba solemnidad, respeto y asombro. Esta experiencia sensorial intensificaba la comprensión de la importancia de los rituales y reforzaba la memoria de los actos realizados. La belleza y la precisión del Tzompantli no solo comunicaban poder y devoción, sino que también ofrecían un espacio donde la estética se convertía en vehículo de enseñanza y cohesión emocional. Además, los Tzompantli funcionaban como registros históricos y pedagógicos. Cada calavera, cada decoración y cada alineación representaba eventos significativos, victorias militares o actos de devoción. Los ciudadanos podían leer estas historias visuales y extraer enseñanzas sobre estrategia, valentía, ética y espiritualidad. La estructura, por lo tanto, era un documento monumental que preservaba la memoria colectiva y transmitía conocimiento a lo largo del tiempo, asegurando que las lecciones aprendidas no se perdieran y que cada generación pudiera comprender su lugar en la comunidad y en el cosmos. Finalmente, al imaginar cómo los Tzompantli impactaban la vida cotidiana, me doy cuenta de que estas estructuras eran mucho más que monumentos funerarios. Eran centros de educación, cohesión social, preparación espiritual y transmisión cultural. Cada cráneo, cada sombra y cada gesto ritual tenía un propósito que trascendía lo individual, conectando la vida de los ciudadanos con los dioses, la historia y el orden del universo. Los Tzompantli nos enseñan que la muerte puede ser comprendida como un acto de enseñanza y devoción, y que los símbolos culturales pueden influir profundamente en la manera en que las sociedades estructuran su vida, sus valores y su memoria colectiva. Al reflexionar sobre todo esto, siento que los Tzompantli siguen hablándonos hoy. Nos muestran que la interacción constante con la muerte, el simbolismo y los rituales puede moldear la ética, la educación y la cohesión de una sociedad. Nos enseñan que cada acto humano tiene repercusiones más allá del plano individual y que los monumentos, cuando están cargados de significado, pueden convertirse en instrumentos poderosos de enseñanza, memoria y espiritualidad. La experiencia de los Tzompantli nos recuerda que la vida y la muerte están profundamente entrelazadas y que comprender esta relación puede ofrecernos lecciones valiosas sobre cómo vivir, actuar y conectar con algo más grande que nosotros mismos.
Al adentrarme en los mitos y leyendas mexicas, puedo percibir con mayor claridad cómo los Tzompantli funcionaban como un hilo conductor entre la historia sagrada y la vida cotidiana. Cada calavera no solo representaba un sacrificio, sino que era también un recordatorio tangible de relatos heroicos, de la intervención de los dioses en la historia y de la importancia de los valores que sostenían la sociedad. La narrativa de los héroes, de los guerreros y de los dioses se entrelazaba con la estructura misma del Tzompantli, convirtiéndola en un escenario donde lo mítico y lo tangible coexistían de manera inseparable. En los relatos de la creación y de las primeras guerras, los dioses mismos realizaban sacrificios para que el mundo continuara existiendo. La participación humana en estos rituales se percibía como una extensión de los actos divinos, una manera de emular las hazañas de los dioses y de mantener la armonía cósmica. El Tzompantli, con sus filas de calaveras, era la representación física de este compromiso. Cada cráneo contaba la historia de una vida ofrecida para sostener el orden del universo. Mirarlo era, en cierto sentido, leer un libro de mitología tallado en hueso humano, donde la narrativa se percibía con los ojos y con el corazón. Al estudiar estos relatos, me doy cuenta de cómo los Tzompantli reforzaban los valores heroicos y las virtudes sociales. Los guerreros capturados eran presentados no solo como víctimas, sino como actores dentro de un drama cósmico. Sus sacrificios enseñaban a la comunidad sobre el coraje, la obediencia y la importancia de actuar en beneficio del colectivo. La vida individual se subordinaba a la preservación del mundo, y la valentía era recompensada simbólicamente al ser incorporada en estas estructuras monumentales. La historia de cada sacrificio se convertía en un modelo a seguir, un recordatorio de que la acción humana podía tener un impacto trascendental. Los mitos de la guerra y la creación también reforzaban la relación entre los seres humanos y los dioses. Los Tzompantli eran un medio tangible para entender cómo los actos humanos influían en el cosmos. Cada sacrificio, cada ceremonia y cada cráneo colocado era interpretado como una contribución al mantenimiento del equilibrio. La estructura transformaba la muerte en un acto de cooperación con lo divino, recordando que la existencia humana estaba entrelazada con fuerzas superiores y que la vida misma debía ser honrada y protegida a través de la devoción y la acción responsable. Otro aspecto que me sorprende es cómo los Tzompantli integraban elementos narrativos que conectaban la historia sagrada con la memoria colectiva. Algunos cráneos y decoraciones representaban episodios específicos de la mitología, como batallas de dioses, hazañas de héroes o intervenciones milagrosas en la historia de la ciudad. Los ciudadanos podían leer estas historias de manera visual, reconociendo símbolos, colores y alineaciones que transmitían enseñanzas sobre ética, valor y espiritualidad. La estructura funcionaba como un medio de educación mitológica, donde la historia sagrada se convertía en un elemento presente y tangible en la vida diaria. La interacción de los Tzompantli con la luz y el espacio urbano también reforzaba la narrativa mítica. Al amanecer y al atardecer, las sombras proyectadas por los cráneos y sus decoraciones creaban patrones que podían ser interpretados como signos de los dioses o como ilustraciones de eventos legendarios. Esta dimensión dinámica transformaba la estructura en un escenario donde la mitología cobraba vida, donde las historias se representaban a través de la luz y la sombra, y donde cada ciudadano podía participar de la experiencia narrativa sin necesidad de palabras. El Tzompantli se convertía así en un teatro cósmico, un espacio donde lo mítico y lo real se encontraban de manera impactante. Los héroes de la guerra y los guerreros sacrificados también eran símbolos de transformación y trascendencia. Sus vidas ofrecidas a los dioses se interpretaban como actos de elevación espiritual, donde la muerte no era un fin, sino un paso hacia un plano superior. Esta concepción transformaba la percepción de la mortalidad, enseñando a la población que la entrega de la vida podía generar continuidad, equilibrio y beneficio para la comunidad y el cosmos.
Cada cráneo en el Tzompantli representaba, entonces, un testimonio de esta transformación, una historia de sacrificio y trascendencia que inspiraba respeto y devoción. Además, los Tzompantli funcionaban como un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Al observar la estructura, los ciudadanos podían reconocer los actos heroicos de generaciones anteriores y comprender su propio papel dentro de la continuidad de la comunidad. La historia sagrada y la memoria colectiva se entrelazaban con la vida cotidiana, creando un sentido de pertenencia y responsabilidad que reforzaba la cohesión social. La estructura se convertía en un punto de referencia moral, espiritual y cultural, recordando constantemente que la vida humana estaba inmersa en un flujo más amplio de tiempo, espacio y significado. El impacto emocional de los Tzompantli también era profundo. La combinación de horror, respeto y admiración generaba una experiencia intensa y formativa. La visión de los cráneos, la narración implícita de los mitos y la participación en rituales provocaban sentimientos de humildad, devoción y asombro. Esta experiencia emocional reforzaba la enseñanza de los valores heroicos y espirituales, asegurando que las lecciones no fueran solo cognitivas, sino también vividas y sentidas en lo más profundo de cada individuo. La estructura se convertía en un espacio de transformación emocional y espiritual. Finalmente, al contemplar la relación entre los Tzompantli y los mitos, percibo cómo la sociedad mexica transformaba la muerte en un instrumento de enseñanza, memoria y trascendencia. Cada calavera era una narrativa viva, un acto de cooperación con lo divino y un recordatorio constante de la importancia de los valores heroicos. La estructura enseñaba que la vida y la muerte estaban intrínsecamente conectadas y que comprender esta relación era fundamental para vivir en armonía con los dioses, la comunidad y el cosmos. Los Tzompantli nos muestran que la cultura puede convertir incluso los actos más oscuros en símbolos de conocimiento, espiritualidad y cohesión social. Al reflexionar sobre todo esto, siento que estas estructuras continúan hablándonos desde el pasado. Nos enseñan que los relatos heroicos, la memoria colectiva y la devoción pueden materializarse en símbolos visibles y tangibles, capaces de transformar la percepción de la muerte, la ética y la espiritualidad. Los Tzompantli nos recuerdan que cada acto humano puede tener significado trascendental, que la historia y la mitología pueden enseñarnos a vivir mejor, y que comprender la conexión entre lo humano y lo divino puede ofrecer lecciones valiosas sobre la existencia, la responsabilidad y la continuidad de la vida. Al llegar al final de este viaje por el mundo de los Tzompantli, siento que estas estructuras siguen hablándonos con fuerza desde el pasado. No son simples monumentos de muerte ni meros símbolos de poder, son registros de historia, educación, espiritualidad y cultura, materiales y vivos al mismo tiempo. Cada cráneo que formaba sus filas nos cuenta sobre los valores, las creencias y la visión del universo de los mexicas, enseñándonos que la muerte puede convertirse en un vehículo de enseñanza y de trascendencia, y que los símbolos tienen la capacidad de conectar generaciones, transmitir conocimiento y moldear la vida social. Reflexiono sobre cómo los Tzompantli integraban lo religioso, lo social y lo político en un solo espacio. La vida de los sacrificados no era vista únicamente como un fin, cada muerte tenía un propósito, y su memoria estaba destinada a fortalecer la cohesión comunitaria, la devoción hacia los dioses y el entendimiento del equilibrio cósmico. La estructura misma, con sus filas ordenadas de calaveras, su decoración simbólica y su ubicación estratégica en la ciudad, era un mensaje constante: la existencia humana está entrelazada con fuerzas superiores, y actuar con valor, obediencia y devoción asegura la continuidad y la armonía. Lo que más me impacta es la forma en que estos monumentos enseñaban sin palabras, utilizando la observación directa, la experiencia sensorial y la participación en rituales para transmitir lecciones profundas. La exposición cotidiana a los cráneos y a sus decoraciones, los colores, las sombras, los símbolos y los rituales asociados convertían la ciudad en un espacio de aprendizaje continuo.
Cada ciudadano, sin necesidad de discursos elaborados, internalizaba valores heroicos, conocimientos históricos y principios espirituales, comprendiendo que la vida tenía sentido en relación con la comunidad y con los dioses. La dimensión estética de los Tzompantli también desempeñaba un papel crucial. La combinación de geometría, alineación, pigmentos y símbolos grabados no solo generaba asombro, sino que reforzaba la enseñanza, la memoria colectiva y la comprensión de la cosmovisión mexica. La luz y la sombra transformaban la estructura en un escenario dinámico, donde los cráneos podían proyectar historias, advertencias y símbolos de protección divina. Esta interacción con el entorno urbano y natural demostraba un entendimiento profundo de cómo el arte y la arquitectura podían influir en la percepción emocional y espiritual de quienes observaban. Los Tzompantli nos muestran que la muerte puede ser comprendida de múltiples maneras, como fin, como continuidad, como enseñanza y como vínculo con lo divino. Cada calavera representaba una vida ofrecida, un acto heroico o un sacrificio que mantenía el equilibrio entre los humanos, la naturaleza y los dioses. Esta visión transformadora nos permite apreciar que, incluso en la experiencia más oscura, es posible encontrar significado y trascendencia, y que los símbolos culturales tienen el poder de moldear la ética, la educación y la cohesión de una sociedad. Al pensar en la influencia política y social del Tzompantli, entiendo que estas estructuras fortalecían la autoridad de los gobernantes y la disciplina de la población. Cada sacrificio, cada calavera colocada y cada ritual realizado servía para recordar quién sostenía el poder y cuáles eran los valores fundamentales de la comunidad. La combinación de miedo, respeto y enseñanza lograba que la sociedad se mantuviera cohesionada y consciente de su lugar en el cosmos, mostrando que la religión, la política y la educación no eran esferas separadas, sino aspectos integrados de la vida urbana y cultural. Los relatos heroicos y mitológicos que se representaban a través de los Tzompantli refuerzan esta idea. Cada cráneo contaba una historia, cada pigmento y símbolo añadía significado y cada ritual celebrado frente a la estructura permitía a los ciudadanos conectarse con la narrativa de su pueblo. Estas historias enseñaban sobre valentía, obediencia, sacrificio y devoción, y se transmitían de generación en generación, asegurando que la memoria colectiva permaneciera viva y que los valores fundamentales continuaran guiando la vida de la comunidad. La dimensión emocional y espiritual del Tzompantli es igualmente notable. La presencia de los cráneos, la solemnidad de los rituales y la riqueza simbólica creaban un espacio que evocaba respeto, asombro y reflexión. Los ciudadanos podían experimentar la conexión entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino, y comprender la interdependencia entre sus acciones y el equilibrio cósmico. Este aprendizaje no era abstracto, se vivía de manera intensa, impactando la percepción de la mortalidad, el deber y la trascendencia. También es importante reconocer que los Tzompantli nos enseñan sobre la complejidad de las sociedades antiguas. No eran estructuras simples ni macabras sin propósito, eran monumentos multifuncionales que integraban educación, historia, política, religión, estética y memoria colectiva. Cada detalle, desde la alineación de los cráneos hasta los símbolos grabados, estaba cargado de intención y significado, demostrando que los mexicas tenían un entendimiento profundo de cómo influir en la conducta, la percepción y la espiritualidad de su población. Finalmente, mientras contemplo todo lo que representan estas estructuras, siento una conexión con un pasado que aún puede enseñarnos lecciones valiosas. Los Tzompantli nos muestran cómo los seres humanos han buscado significado en la muerte, cómo han creado símbolos que educan y conectan, y cómo la memoria colectiva puede reforzar la identidad y la cohesión de una comunidad. Nos recuerdan que la vida y la muerte están entrelazadas y que cada acción tiene repercusiones más allá del plano individual, impactando la sociedad y el cosmos. Estos monumentos son un testimonio de la capacidad humana para transformar lo inevitable en enseñanza, lo oscuro en conocimiento y lo efímero en memoria.
Los Tzompantli nos invitan a reflexionar sobre la importancia de los símbolos, la devoción, el valor y la responsabilidad, y nos muestran que la historia puede ser un maestro silencioso que habla a través de lo que queda, de lo visible y de lo simbólico. Nos enseñan que incluso la muerte puede tener un propósito educativo y espiritual, y que comprender estas lecciones nos permite conectar con la profundidad de la experiencia humana. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre el legado de los Tzompantli y a explorar cómo las sociedades antiguas utilizaron el simbolismo para educar, cohesionar y trascender. Cada calavera, cada sombra y cada ritual nos recuerdan que la cultura, la memoria y la espiritualidad están intrínsecamente conectadas, y que observar y aprender de estos monumentos puede ofrecer lecciones valiosas sobre la vida, la muerte y la comunidad. Si te ha fascinado este recorrido, no olvides dar like al video y suscribirte para continuar explorando juntos los misterios, las historias y los símbolos que nos legaron las civilizaciones antiguas. Tu apoyo permite que sigamos viajando a través del tiempo y descubriendo la riqueza de culturas que transformaron el mundo con su conocimiento, su arte y su espiritualidad.